Han pasado 48 horas desde que el helicóptero que transportaba el cuerpo herido de Nemesio Oseguera Cervantes surcó los cielos sobre Jalisco, y México no ha vuelto a respirar con normalidad. Este martes 24 de febrero de 2026, mientras el sol sale sobre Guadalajara, las imágenes que llegan desde distintos puntos del país no son las de una crisis que se aplaca, son las de una crisis que muta, que se adapta, que encuentra nuevas formas de manifestarse en cada carretera bloqueada, en cada camión calcinado, en cada mensaje anónimo pegado en las puertas de los negocios de Tlajomulco, de Zapopan, de Tonalá. El cártel Jalisco Nueva Generación no está llorando a su fundador en silencio. Lo está convirtiendo en bandera. 48 horas después del operativo en Tapalpa, el balance acumulado de la respuesta del CEJNG es el siguiente. Más de 320 puntos de bloqueo registrados en 16 estados de la República, con Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Colima como los epicentros más golpeados. Al menos 94 vehículos quemados, entre camiones de carga, tráileres, unidades del transporte público y automóviles particulares. 16 muertos confirmados en distintos enfrentamientos, incluyendo 4 elementos de la Guardia Nacional caídos en una emboscada en el municipio de Encarnación de Díaz, en los Altos de Jalisco, la madrugada del lunes. 31 heridos reportados por las autoridades sanitarias, de los cuales 7 se encuentran en estado crítico. Cifras que no existían hace 2 días, cifras que siguen creciendo. En la capital tapatía, Guadalajara, pues la tensión tiene una textura particular. No es el caos visible del domingo con las columnas de humo negro sobre la periferia y los videos de pánico circulando en tiempo real. Es algo más quieto y más inquietante. Comercios que abren a medias, transporte público que circula con irregularidad en las rutas que pasan por el sur de la ciudad, familias que llaman a sus hijos universitarios preguntando si es seguro ir a clases. La Universidad de Guadalajara mantuvo actividades presenciales, pero con una asistencia que, según docentes consultados por medios locales, no superó el 50%. En el municipio de Tlaquepaque, donde el lunes por la noche se registraron 2 nuevos bloqueos sobre la carretera Guadalajara-Chapala, los vecinos que grabaron el incidente desde sus ventanas describieron lo mismo. Hombres encapuchados, de vehículos cruzados en diagonal, fuego y silencio de las autoridades por al menos 40 minutos antes de que llegara la primera patrulla. Puerto Vallarta vive un episodio que ninguna agencia de viajes sabrá cómo explicarle a sus clientes. El Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz registró hoy el segundo día consecutivo con vuelos cancelados o con demoras significativas. Aerolíneas como Volaris, Viva Aerobús y American Airlines reprogramaron o cancelaron conexiones desde y hacia la ciudad, afectando a miles de turistas que se encontraban en plena temporada alta. Hoteles de la zona hotelera sur emitieron por segundo día avisos internos recomendando a sus huéspedes no salir a la calle sin antes consultar con la recepción. La imagen de un paraíso tropical convertido en zona de alerta de seguridad internacional circula hoy en los principales diarios de Estados Unidos, Canadá, Alemania y España. Pero quizás el dato más revelador de estas 48 horas no es el número de bloqueos ni el de los vehículos quemados. Es el contenido de los mensajes que el CJNG ha comenzado a distribuir de manera sistemática. En mantas colgadas sobre puentes en Tepatitlán y en Lagos de Moreno, en mensajes de voz que circulan por grupos de WhatsApp en Michoacán, en videos difundidos desde cuentas anónimas en plataformas de redes sociales que las autoridades intentan dar de baja en cuanto aparecen. El mensaje en todos ellos es esencialmente el mismo. La organización no reconoce la muerte de su fundador como una derrota, la presenta como un martirio, y anuncia que la respuesta será proporcional a lo que califica como una traición del Estado mexicano en complicidad con potencias extranjeras. Esa narrativa, la del mártir, la de la traición, es deliberada y políticamente sofisticada.
El CJNG ha aprendido, a lo largo de más de una década de existencia, que el control del relato es tan importante como el control del territorio. El Mencho construyó parte de su leyenda sobre esa premisa. Nunca fue capturado, nunca fue extraditado, nunca apareció en una jaula frente a las cámaras como el Chapo. Murió combatiendo. Al menos eso es lo que la organización quiere que sus bases, sus socios, sus franquicias regionales y sus reclutas potenciales crean. Y en los entornos rurales de Tierra Caliente, en los barrios populares de Guadalajara, en los municipios donde el CJNG ha operado como empleador y como estructura de orden durante años, esa narrativa tiene receptores dispuestos a escucharla. La pregunta sobre quién lidera ahora al CJNG tiene respuestas tentativas, ninguna definitiva. Fuentes de inteligencia consultadas de manera reservada por varios medios nacionales apuntan a que la estructura inmediata de mando, los llamados coroneles de plaza, activaron protocolos de continuidad operativa que el Mencho habría establecido con anticipación. No hay un sucesor único anunciado. Lo que hay es una dirección colegiada provisional formada por figuras que controlaban territorios específicos y que ahora deben negociar entre ellas el reparto de la herencia. El nombre de Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del capo abatido, circula con insistencia aunque con muchas dudas sobre su capacidad real para unificar a una organización de esa magnitud. También se mencionan figuras regionales del Bajío y de la costa del Pacífico cuya identidad pública es mucho menos conocida precisamente porque han operado siempre en la sombra. Lo que sí es claro es que las primeras 48 horas no han sido un periodo de parálisis interna del cártel. Han sido una demostración de que la cadena de mando funciona incluso sin el liderazgo central. Eso es, en sí mismo, una señal importante. El CJNG no está improvisando, está ejecutando. El gobierno de Claudia Sheinbaum lleva 2 días navegando entre la celebración y la gestión de crisis. La presidenta compareció en conferencia mañanera este martes con un tono que buscaba proyectar control sin subestimar la gravedad de lo que ocurre. Reconoció que la respuesta violenta del cártel era previsible y que las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado estaban preparadas para enfrentarla. Anunció el refuerzo de presencia militar en los estados con mayor actividad de bloqueos, particularmente en los corredores de Jalisco y Michoacán. Subrayó que el 92% de los puntos de bloqueo registrados hasta el momento habían sido desactivados y que la libre circulación en las principales carreteras federales estaba garantizada. Pidió a la población mantener la calma y confiar en las instituciones. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana cuya trayectoria personal está marcada por haber sobrevivido a un atentado del CEJNG en 2020, habló con una precisión que sus colaboradores describen como característica. Anunció la detención de 34 personas vinculadas a los bloqueos y ataques ocurridos en las últimas 48 horas. Presentó imágenes de armamento asegurado en distintos operativos realizados en Jalisco y Michoacán. Y dejó una frase que resumió la posición oficial del gobierno con claridad calculada. El Estado mexicano no negocia con el crimen organizado y no retrocede ante la intimidación. Desde Washington, la administración Trump siguió el desarrollo de los eventos con una atención que mezcla satisfacción estratégica con preocupación táctica. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional reiteró este lunes el apoyo de Estados Unidos a las acciones del gobierno mexicano y calificó la operación de Tapalpa como un hito en la lucha binacional contra el narcoterrorismo. El senador republicano Tom Cotton, uno de los halcones más visibles en el Congreso en materia de política hacia México, publicó en redes sociales que la muerte de El Mencho demostraba que la presión de Trump había obligado a México a actuar con seriedad. Al mismo tiempo, funcionarios del Departamento de Estado en conversaciones reservadas reconocieron que la ola de violencia desencadenada por el cártel en respuesta al operativo confirma precisamente lo que los críticos de la estrategia Kingpin han argumentado durante años: que eliminar un liderazgo sin desmantelar la estructura produce más inestabilidad antes de producir más seguridad. El cártel de Sinaloa,
que lleva meses inmerso en su propio conflicto interno derivado de las consecuencias del arresto del Mayo Zambada, no ha emitido ningún comunicado oficial, lo cual en el lenguaje del crimen organizado es en sí mismo un mensaje. Analistas como el investigador Alejandro Hopp y el periodista especializado Jesús Lemus han señalado en sus columnas y en entrevistas de radio que la organización sinaloense probablemente está en modo de observación, esperando que el caos interno del CJNG cree ventanas de oportunidad en territorios disputados como el Bajío, el corredor Jalisco-Nayarit y algunas plazas estratégicas de Michoacán. La posibilidad de que Sinaloa lance una ofensiva aprovechando la transición de poder en el CJNG es real, y es uno de los escenarios que los analistas de inteligencia de ambos países están monitoreando con mayor atención. Para los millones de mexicanos que no forman parte de ninguna organización criminal y que simplemente quieren llevar sus vidas con normalidad, estas 48 horas han tenido un sabor muy concreto y muy cotidiano. Son los transportistas que no saben si pueden salir a trabajar sin arriesgar su camión, el principal activo de su familia. Son los padres de familia en Zamora, en Uruapan, en Irapuato, que mandan mensajes de voz a sus hijos diciéndoles que no salgan hoy. Son los pequeños comerciantes de la zona metropolitana de Guadalajara que abrieron el lunes con la incertidumbre de si cerrarían a mediodía o a las 3 de la tarde dependiendo de lo que pasara en las calles. Es la señora que vende tamales en el cruce de la calzada Independencia y que el lunes decidió no poner su puesto porque no quiso arriesgar el dinero de la canasta de su familia. La cobertura internacional de lo que está ocurriendo en México es extensa y, en varios casos, brutalmente directa. The New York Times publicó un análisis en el que argumenta que la muerte de El Mencho, lejos de representar el comienzo del fin del CJNG, puede ser el inicio de un periodo de mayor violencia e inestabilidad en la región occidental de México. The Guardian señaló en su portada digital la paradoja de un gobierno que logra su mayor éxito de seguridad y al mismo tiempo enfrenta su mayor crisis de orden público simultáneamente. Los medios latinoamericanos, desde Colombia hasta Argentina, cubren los eventos con una mezcla de asombro y reconocimiento. El narcotráfico es un fenómeno regional, y lo que ocurre en México tiene resonancias en toda la región. Las próximas 72 horas serán, según la mayoría de los analistas consultados, el periodo más crítico para determinar hacia dónde va este episodio. Si el gobierno logra mantener el 92% de control sobre los bloqueos y eleva esa cifra, si la cadena de mando del CJNG entra en una fase de consolidación interna sin guerra abierta entre facciones, si Sinaloa decide mantenerse al margen, entonces es posible que México vea una reducción gradual de la intensidad de la crisis en los próximos días. Pero si la transición de poder interna del CJNG produce fracturas, si alguna facción decide escalar para demostrar que controla la sucesión, si Sinaloa identifica una oportunidad y la toma, entonces lo que hemos visto en estas 48 horas no será el pico de la crisis, será apenas su prólogo. México está parado en ese filo en este momento, con la memoria fresca del humo sobre Guadalajara y la certeza incómoda de que lo que venga después depende de decisiones que se están tomando ahora mismo en lugares que ninguna cámara puede ver.